es este eje que les estoy indicando acá. Tengo otra dimensión que sería este que puede corresponder al ancho de la pieza, que correspondería al eje X, y tengo otra dimensión que correspondería a la profundidad de la pieza, que sería el eje Z, pensando en términos de un plano cartesiano. Entonces tengo el ancho, tengo el alto y tengo la profundidad. La representación isométrica, entonces, en la representación isométrica, el ancho y la profundidad la voy a representar siempre o la voy a dibujar siempre con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Y la altura va a ser siempre vertical, es decir, va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Esa es la característica de la representación isométrica. Tengo otro tipo de representación que se llama la representación caballera. Si ustedes se fijan, esta representación y esta son similares, solo que en esta, el eje que correspondería al ancho de la pieza es un eje que va siempre sobre la horizontal, es decir, la inclinación es de 0 grados. Mientras que la dimensión que corresponde a la profundidad es de 45 grados. O sea, si yo quisiera dibujar un cubo o una pieza en representación caballera, debo utilizar en este caso la escuadra de 45 grados. ¿Sí? Este ángulo que se forma acá es de 45 grados con respecto a la horizontal. Para que la pieza, cuando estoy haciendo ese tipo de representación, la pieza no se deforme, trabajo algo que se llama escalas de reducción. Entonces, la escala de reducción lo que hace es variar los tamaños originales de la pieza. Entonces vamos a suponer que esta pieza está elaborada sobre un cubo que mide 10 en ancho, por 10 en profundidad, por 10 en altura, ¿sí? Para hacer mi representación isométrica, yo manejo las medidas tal cual. Entonces mi cubo va a medir 10 por aquí, 10 por aquí y 10 por aquí. Mientras que en la perspectiva caballera, para evitar la deformación que se da por el ángulo, lo que voy a hacer es que en la línea de profundidad voy a trabajar esa medida a la mitad, ¿sí? Entonces, en profundidad voy a trabajar una escala de reducción. Y eso va a hacer que se haga un mayor énfasis sobre la vista, sobre la parte frontal del objeto. Si ustedes se dan cuenta, hay otra diferencia con respecto a la isometría, y es que la isometría básicamente es como si yo estuviera viendo el objeto de perfil y todas las caras tienen como la misma importancia. Mientras que en la caballera, la cara frontal o la cara que está adelante es la que cobra más importancia. Entonces, si yo necesito hacer una representación de un objeto donde en esta cara del objeto hay mucha información o una información importante, voy a utilizar este tipo de representación. Recordemos características, el ancho siempre va con respecto a la horizontal, mientras que la profundidad va a 45 grados y con escala de reducción a la mitad. Y tengo otro tipo de representación axonométrica que se llama la representación militar. Entonces, en esta representación militar, la característica es que la inclinación del ancho la voy a dibujar a 30 grados con respecto a la horizontal, igual que en la isometría, y la inclinación de la profundidad la voy a dibujar a 60 grados. Bueno, voy a dejar de compartir nuevamente y volver a compartir si tenemos problemas con la aplicación. Porque si no se puede compartir la pantalla va a ser muy difícil que entendamos lo que estamos viendo. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente, a ver. ¿Ya estamos viendo nuevamente? Confírmenme a través del chat, por favor, si se está viendo. Ya, listo. Entonces volvemos. Entonces estábamos aquí. Lo de la representación caballera lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Entonces íbamos en la proyección militar. Entonces es otro tipo de representación. Fíjese que en las tres representaciones yo estoy representando objetos tridimensionales,
pero lo que cambia es como la forma en la que se ve el objeto. Entonces, en esta representación les decía, el ancho va a ir a 30 grados con respecto a la horizontal. Aquí, pues en esta imagen tengo como una guía para entender cómo sería el dibujo con las escuadras. Y la profundidad va a ir a 60 grados con respecto a la horizontal. En esta forma de dibujar también se maneja una escala de reducción, pero esta vez la voy a manejar en la altura. Y eso va a hacer que la pieza tenga un mayor énfasis en la vista superior o en la parte superior del objeto, ¿sí? Entonces, al hacer escala de reducción aquí, también la manejo a la mitad. Lo que voy a hacer es que si volvemos a nuestro cubito de 10 por 10 por 10, esta va a tener 10, esta va a tener 10, ancho 10, profundidad 10 y altura 5, ¿sí? Manejo escala de reducción en la construcción de la figura. Bueno, ahí dice 3/4. La escala de reducción puede ser variable, ¿sí? Dependiendo, es lo mismo que en los ángulos que se manejan, ¿sí? Entonces pueden ser variables. Les estoy dando como la indicación, digamos, estandarizada con la que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, en esta que yo les estoy indicando, dice 3/4. Puede ser 3/4, puede ser la mitad. Lo importante es manejar escala de reducción, ¿sí? Muchas gracias por la observación. Igual en ambos casos, ¿qué es lo que va a suceder? Que si yo manejo, por ejemplo, escala de reducción 3/4, pues va a haber una mayor visibilidad de la parte frontal y de la parte lateral del objeto. Mientras que si manejo escala a la mitad, pues va a ser un poco menor que la anterior. Básicamente esa es la diferencia. Igual lo que les digo, estos ángulos también pueden variar, pero estamos hablando como en términos generales, cuál es la normalización de ese tipo de proyecciones. ¿De acuerdo? Listo. Como les decía, nosotros entonces vamos a trabajar con lo que son construcciones isométricas. Entonces, repito, trabajamos tanto ancho como profundidad, una inclinación de 30 grados. Yo les voy a compartir también, estaba revisando unos videos sobre cómo hacer esa construcción de un dibujo isométrico. ¿Sí? De cómo hacer esa construcción de un dibujo isométrico. Entonces, en este video nos van a explicar paso a paso cómo hago desde cómo hago desde el inicio la construcción del cubo, utilizando las escuadras tanto de 30 como de 45 grados. Yo les había pedido a ustedes la clase pasada una regla T. Entonces, en este caso, la regla T la vamos a utilizar para todas las líneas que van horizontales, todas las que van a 0 grados, y al utilizar la regla T, pues lo que va a hacer es que va a facilitar la organización de los elementos con respecto a ese ángulo 0 que queremos trabajar. Entonces, para hacer esa construcción vamos a revisar este video. Básicamente nos explica cómo construir el cubo y a partir del cubo poder sacar las piezas. ¿Sí? Entonces, este es un video muy sencillo, dura más o menos 6 minutos y aquí vamos a ver pues paso a paso cómo hacer esa construcción. Este es uno, se llama dibujo isométrico 2 y ya en un momento se los comparto en la plataforma. Bueno, a partir de este tipo de representaciones, entonces hay algo que yo trabajo que se llaman las proyecciones, que era lo que veíamos al principio. Entonces, este tipo de proyecciones se trabajan específicamente para elementos técnicos, planos técnicos, para construcción de piezas técnicas, para arquitectura. Y este ejemplo, creo que es el mismo que le está trabajando acá. Les voy a compartir dos videos de la construcción de las piezas isométricas y este ejemplo que yo tengo acá, no es este, debe ser este, es este, ¿sí? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es trabajar las proyecciones ortogonales, que se llaman las vistas de los objetos.
Entonces, vamos a mirar para tratar de entender un poco ese concepto. Cuando yo hablo de proyecciones ortogonales, esta pieza la tengo en representación isométrica y voy a sacar las vistas de ese objeto, ¿sí? Esas vistas se llaman proyecciones ortogonales, que son las que salen, como les mostraba al principio, de la proyección del objeto hacia el plano de líneas paralelas a ese plano sobre el que estamos trabajando. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de normas técnicas. Para esta representación de vistas, hay dos normas que se manejan, que son la ISO A y la ISO E. La ISO A es la norma americana, o sea, es la norma que nosotros trabajamos, y la ISO E es la norma europea. Básicamente hablamos de tres elementos. Ay, perdón, aquí. Entonces, tres elementos. Tengo un observador, que voy a suponer que es este elemento que está acá, el observador, o sea, yo, la persona que voy a realizar la representación gráficamente. Tengo un plano de proyección y tengo un objeto que es sobre el cual voy a hacer la proyección. Cuando hablo de norma ISO A, entonces los tengo organizados en esta posición. ¿Sí? Está el observador, está el plano y está el objeto. Es decir, es como si estuviera viendo el objeto a través del plano y así voy a hacer la representación. Ya en un momento vamos a ver en detalle cómo se hace esa representación. Y cuando hablo de norma ISO E, tengo los mismos tres elementos, pero entonces el plano de proyección lo voy a tener detrás del objeto. Entonces está el objeto, el observador, el objeto y el plano, ¿sí? Entonces, los resultados que voy a tener a partir de la posición del plano con respecto a los otros dos elementos son similares, pero no son iguales, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces, si yo consulto, por ejemplo, referencias en internet, yo puedo buscar vistas de un objeto en isometría. Pero hay que tener cuidado porque si es un video de un español hablando, muy seguramente va a trabajar en ISO E, ¿sí? Y recuerden que nosotros vamos a trabajar en ISO A. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a utilizar. No es como si el objeto se estuviera proyectando, sino es como si yo estuviera viendo a través del objeto. Quitemos esta, ay, me confundo, quitemos esta. Listo. Entonces, vamos a imaginar, para poder entender un poco cómo se hace esa representación, vamos a imaginar que el objeto está flotando en el centro de un cubo imaginario. Entonces, ese cubo imaginario va a corresponder a los planos de representación. Nosotros vamos a trabajar con tres vistas principales, que son la vista frontal, la vista lateral y la vista superior, a qué corresponden a las proyecciones, es decir, al lanzar las líneas perpendiculares a cada uno de los planos, el resultado que me va a dar sobre ese objeto. Tenemos aquí al observador. ¿Sí? Entonces vamos a quitar este elemento que no lo necesitamos. Entonces, esta es, digamos, el concepto con el cual vamos a trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo voy a hacer es, como observador, desplazarme o rotar el objeto para poder verlo desde sus vistas, ya sea la frontal, ya sea la lateral o ya sea la vista superior. ¿Sí? Estas son las tres vistas. Y fíjense que lo que yo estoy viendo acá, lo que yo estoy viendo acá es el resultado simplemente de la proyección del objeto con las líneas que son perpendiculares a cada uno de los planos, ¿sí? Entonces aquí, si yo quiero saber el resultado o la proyección de la vista superior, pues lo que voy a tener que hacer es tomar todos los puntos del objeto y lanzarlos perpendicularmente hacia arriba. Lo mismo va a pasar con la frontal, entonces voy a tomar todos los puntos del objeto y los voy a lanzar perpendicularmente hacia el frente para tener este resultado. Trabajamos entonces
Yo igual puedo revisar las otras vistas, ¿no? Entonces puedo tener aquí, por ejemplo, una vista lateral derecha, una vista inferior y una vista posterior del objeto, ¿sí? Siempre lo que voy a ver es lo que está proyectándose hacia el plano sobre el cual estoy haciendo la representación. En este caso, pues tomé el ejemplo únicamente de estas tres porque son las tres principales, las que usualmente se utilizan, a menos que el objeto amerite más vistas, y son las que nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos vista frontal, que es la que está, la posición del objeto, la parte del objeto que está situada al lado izquierdo. Tengo una vista lateral derecha, que es la que está situada al lado derecho de la frontal, y tengo una vista superior. Cuando yo esté haciendo la representación de ese objeto, entonces debo presentarlas en cierto orden, ¿sí? Es decir, aquí ya pues, espero que entendamos el concepto de dónde sale esa representación, pero debo presentarlas en cierto orden, ¿sí? Que es algo como esto. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá, fíjense que lo que tengo en esta imagen son estos tres mismos planos que tengo acá, pero lo que hice fue poner una bisagra acá y poner una bisagra acá. Y abrí esas tres o esas partes del cubo que tenía haciendo la representación. Entonces, cuando yo haga o cuando hagamos las representaciones de estos objetos, aquí en frontal, cuando haga la representación de estos objetos, siempre voy a ubicar las vistas de esta manera: la frontal, la superior y la lateral derecha, ¿sí? Una aclaración es, por ejemplo, yo voy a representar la vista frontal de este objeto. Voy a representar la vista frontal. Entonces, vengo y giro, me posiciono frente al objeto y ahí tengo el resultado. La ubicación de la vista superior con respecto a esa vista lateral tiene que ver con respecto a la forma en que yo hago este giro o con respecto a la forma en que ese plano gira sobre el pivote o la bisagra que yo acabé de colocar acá, ¿sí? Es decir, yo podría ver esta vista rotada de esta manera, por ejemplo, ¿sí? No puedo. Bueno, más o menos así, ¿sí? Podría verla de esta manera, pero la posición en que la voy a poner en el plano va a ser de esta manera porque es la forma en que la vista gira sobre esa bisagra o ese pivote que yo acabé de colocar, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de sacar las vistas principales de un objeto, lo que vamos a hacer son dos cosas. Uno es la representación isométrica, 30 grados, 30 grados, y otro es la representación de las vistas de ese objeto que corresponden a lo que les acabé de explicar. Quisiera saber si lo que he explicado hasta ahora ha sido claro o si hay dudas con respecto a lo que hemos visto. ¿Hay alguna duda? ¿Ha sido claro? ¿Sí? Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, el ejercicio de qué se trata. Yo les voy a dar a cada uno, les voy a dar una serie de objetos, objetos como estos, ¿sí? Objetos como este. ¿Sí? Y les voy a pedir que hagamos una representación en isometría y que saquemos las vistas principales, ¿sí? Entonces lo que usted va a hacer es revisar el video que yo le puse acá, donde dice cómo debe hacer un dibujo de una pieza en isometría. Entonces busca la pieza yo se la voy a dar en isometría, ¿sí? O sea, usted lo que va a hacer es pasarla a una plancha en limpio, o sea, la pieza yo se la voy a dar tal cual está acá. Y usted lo que debe hacer es hacer la construcción con instrumentos de esta misma pieza, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso específico de esta pieza, todas las medidas están a la mitad, ¿sí? Entonces, volviendo al caso de que estamos trabajando sobre un cubo de 10 unidades,
Estas medidas de acá medirían 5 unidades. Entonces lo que voy a hacer es trazar líneas a 5 unidades, trazo a 30 grados a 10 unidades y voy haciendo la construcción. Es importante que revisen el video, ¿sí? Para que ustedes entiendan y tengan muy claro cómo se ubican las escuadras con respecto a la horizontal. Otra cosa importante de esta construcción va a ser el uso de los lápices, ¿sí? Nosotros tenemos en este momento, estamos trabajando un lápiz que es el 2H y estamos trabajando un lápiz que es el F o el HB, cualquiera de los dos. Entonces, el lápiz 2H lo vamos a utilizar para todo lo que son líneas de construcción. Vamos a revisar un documento que está en la plataforma. ¿Qué es este? ¿Sí? Este documento es este documento que se llama Proyecciones y vistas de un objeto. Entonces, en este documento, digamos que es importante revisarlo todo. Hay una primera parte donde se habla de la rotulación, que ya, pues, ustedes ya saben cómo rotular la hoja. Hay otra parte donde se habla acerca de los formatos desde el A0 hasta el A8, ¿sí? El formato que nosotros estamos trabajando es un formato A4, entonces de qué medidas salen, cómo se dividen y por qué pues cada uno se designa de esta manera. Y hay una parte que es la 5.5 que se llama líneas, que me da información sobre cómo se trabajan las líneas en dibujo técnico. Entonces, generalmente se trabajan dos tipos de líneas, una línea gruesa y una línea fina, ¿sí? Cada una tiene su finalidad. Entonces, la línea gruesa la utilizo para contornos, para aristas. En nuestro caso la vamos a utilizar también para los rótulos y las márgenes. Y la línea fina se utiliza para hacer cotas, para líneas de proyección, líneas de referencia, líneas de construcción, ¿sí? Hay otro tipo de líneas acá que para este ejercicio no las vamos a utilizar. Lo que me interesa acá es que tenemos dos tipos de líneas, tenemos dos tipos de lápices. Entonces, todo lo que son líneas gruesas, o sea, lo que va a corresponder, por ejemplo, a lo que son las líneas de borde del objeto, esas líneas las vamos a construir con el F o el HB, que es el lápiz blando, ¿sí? El lápiz blando me permite trazar digamos como una línea más fuerte, una línea con mayor intensidad. Y todo lo que son líneas finas, por ejemplo, líneas de construcción, como las que estamos viendo acá, todas estas líneas de las cuales va a salir la pieza son líneas de construcción. Las vamos a trabajar en 2H. Aquí la sugerencia es 2H muy, muy suave, o sea que escasamente se vea la construcción para poder trabajar las líneas finales. Una aclaración también con respecto a este video es que la persona que lo está haciendo para trazar como las líneas de referencia, hace unas marcas con unos puntos muy gruesos, ¿sí? Esto por favor no lo vayan a hacer en la plancha, puntos gruesos no, sino puntos muy delgados, apenas que sean como la referencia para usted, pero que la persona que esté observando la plancha no tenga que ver como estos puntos tan gruesos, ¿sí? Apenas un puntico muy delgado. Entonces todo lo que son líneas de construcción en este caso, las vamos a trabajar con 2H. Entonces lo importante es que nos quede aquí claridad. Líneas gruesas, la trabajamos con el lápiz blando, que puede ser el F o el HB, el que usted esté manejando. Y las líneas finas las trabajamos con el lápiz duro, que es el 2H. Entonces, volvemos nuevamente. Esto es acotado, esto ya lo miramos más adelante. Entonces, de esa pieza, como les decía, vamos a dibujar la pieza en isometría y vamos a sacar las vistas de la pieza que básicamente van a corresponder a este elemento, ¿sí? Aquí obviamente usted solamente va a trazar las líneas de división, ¿sí? No necesita hacer todo el cuadro, sino únicamente las líneas de división. Importante cuando esté posicionando las vistas, yo le sugiero que inicie por la vista frontal, que es como la que me da mayor información. Inicie con la vista frontal
y mantenga desde esta línea que tiene acá, que es la línea de división o línea de referencia, hay una distancia desde acá hasta el inicio de la figura. Entonces mantenga esa distancia en cada una de las vistas, o sea, desde acá al inicio de la figura y la misma distancia desde acá al inicio de la figura y desde acá al inicio de la figura. Les voy a compartir también este video, que es el que explica cómo sacar las vistas de un sólido. Entonces, este sólido es el mismo sólido que tenemos acá. Vamos a mirar cómo a partir del sólido puedo yo llegar a este proceso de las vistas, ¿sí? Básicamente entendiendo el concepto que les acabé de explicar. Entonces vamos a revisar también este video que se llama vistas de un sólido, ¿sí? Estos videos no los he compartido todavía, ¿sí? Ahí es donde les voy a pedir un poco de paciencia esta noche. Esto queda todo listo, ¿sí? Solo que pues necesitaba como darles esta información. Pensé que iba a terminar antes, pero no he terminado. Pero sí es importante que ustedes queden con la información clara. Esta noche ya quedan esos vínculos a esos videos listos y la guía con el ejercicio explicado listo también. Entonces vamos a revisar tengo esta y tengo esta, ¿sí? Que básicamente la diferencia entre una y otra, el proceso es el mismo, es que en esta pieza hay una linecita aquí que yo no veo. Entonces ahí me van a explicar cómo hago la representación en esa vista de esta línea, de ese plano inclinado que no estoy viendo. Y la representación la vamos a hacer, esta es otra que les voy a compartir, que también es el mismo proceso, la vamos a hacer como aparecen en estos videos, que es vista frontal, superior y lateral derecha. Este otro video, les voy a compartir estos tres, este que dice vistas de un sólido con plano inclinado por proyecciones ortogonales. Es interesante revisarlo porque aquí me van a explicar exactamente cómo debo hacer la construcción técnica, ¿sí? Entonces yo empiezo por la vista frontal del objeto, que es la que va a corresponder acá. Además este videito está chévere porque lo trabaja por colores y todo eso. Entonces me explica cómo debo hacer la representación, de dónde parto para la frontal y cómo a partir de líneas de proyección voy a sacar la vista superior y la vista lateral, ¿sí? Básicamente lo que está representado acá es trabajo vista frontal para sacar vista superior. Lanzo todos los puntos, o sea, todos los puntos del objeto deben estar representados en todas las vistas. Entonces lanzo líneas hacia arriba verticalmente. Y eso ya me da, por ejemplo, una restricción, y es que el ancho de la pieza pues va a ser el mismo tanto en la frontal como en la lateral, porque en la pieza es el mismo ancho, ¿sí? Este ancho no puede variar. Lanzo todas las líneas y las voy a ubicar sobre la pieza superior. Y luego hago lo mismo con la lateral, lanzo todas las líneas a la vista lateral y de la superior que ya tengo construida, esto es una línea a 45 grados, lo que hago es que lanzo hasta que llegan a la línea y las devuelvo. Lanzo y las devuelvo y eso me va a permitir la ubicación de todos los puntos dentro del espacio. Hay varias maneras y varios métodos de hacer esta representación, por colores, numerando las aristas, los vértices, perdón, por ejemplo, haciéndolo por construcción, simplemente por observación. Hay gente que se le facilita mucho, simplemente observando ya sabe cuáles son las vistas de la pieza. Entonces, hay varios métodos de hacerlo. Lo importante es que usted revise la documentación y si se le facilita, por ejemplo, hacerlo de manera visual, hágalo, pero que la representación que usted esté presentando sea de manera técnica. Entonces, a partir de esta explicación, vuelvo nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Las planchas que usted va a entregar va a ser planchas de este tipo, ¿sí? Entonces, viene la figura realizada en isometría y las tres vistas principales de ese objeto. Yo les voy a dar 5 piezas, ¿sí? 5 piezas. Y de cada pieza va a hacer usted exactamente lo mismo. Entonces, imagine que esta es su hoja DIN A4, las va a ubicar la mitad la isometría y la otra mitad para hacer las vistas principales del objeto. Ese es básicamente el ejercicio. Obviamente va con una construcción así de este tipo. Entonces
es para un trabajo en una empresa de diseño, entonces están buscando unas personas que puedan representar de manera técnica, hacer esa representación de manera técnica. Hay un último tema que nos hace falta y es el tema de la acotación. Entonces, la acotación en un plano técnico. Perdón, un momento. ¿Sí? Juan. Ven. Ven. Disculpen. La acotación en un plano técnico. Habla ya, por favor. La acotación en un plano técnico, básicamente lo que me permite es indicar las medidas reales del objeto. Ustedes tienen un material que ya está en este momento en la plataforma, que es esta que se llama normalización de formatos. Esta normalización de formatos es esta presentación que hay acá. Entonces, la idea es que ustedes también le den como una revisada. Esto es una cosa muy técnica de cómo representar cortes, secciones, roturas. Esto nosotros no lo vamos a trabajar, pero pues bueno que ustedes revisen para que tengan la información. Lo que nos interesa de este trabajo es la sección de acotación. Entonces, aquí les van a informar qué es una acotación, cuál es la norma técnica con la que se trabaja y cómo es la forma correcta de realizar acotación en una pieza, ¿sí? Recuerden que como vimos en el uso de los lápices, las cotas las vamos a hacer con el lápiz 2H, ¿sí? Entonces es una línea delgada pero visible. Van a revisar este ejercicio. Básicamente el tipo de acotación que nosotros vamos a utilizar es la acotación paralela. Podemos utilizar paralela o combinada y la plancha debe ir acotada, ¿sí? Entonces acotada es que usted me muestre qué medidas está utilizando en esa plancha y las ubique tal cual se está indicando aquí en el ejercicio o se plantea en este elemento que, como les digo, se llama normalización, ¿sí? Aquí es simplemente revisar y le viene la explicación y la forma en que se debe acotar el ejercicio. Entonces, además de presentar las vistas principales, usted va a realizar una acotación tanto en la isometría como en las vistas, ¿sí? ¿De qué medida es esta? ¿Qué medida es esta? ¿Qué medida es esta? Pero de manera técnica. Ese es básicamente el ejercicio. Quisiera saber si ha sido claro, si hay preguntas. Yo sé que es mucha información, porque lo que les digo, estamos condensando 5 ejercicios en uno, pero creo que es mejor. Vamos a trabajar un solo ejercicio con toda la información y no un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio. Hay una pregunta de la actividad 2, Arturo, dime. O escríbeme, por favor. Bueno, Arturo pregunta que él, pues, porque como la fecha estaba planteada para ayer, pues hay cosas que de pronto no alcanzó a aclarar, ¿sí? Si puede corregir el trabajo, sí lo puede hacer. Yo esos trabajos todavía no los he calificado, ¿sí? Mañana me pongo en eso. Entonces, como no los he calificado, todavía lo puede hacer. Fecha para la entrega de la actividad AA3. Revisemos las fechas. Esas las tenemos aquí en la planeación didáctica. Para esta actividad vamos a tener, creo que también son 2 semanas. Entonces, actividad A3 la tenemos para el 14 de noviembre. ¿Sí? Aquí sí creo que no nos vamos a poder extender mucho porque pues ya se nos está acabando el tiempo. 14, espérenme a ver, tenemos esta 11, ay no, y esta está 22.
Vamos a hacer una cosa, dejemos esa igualmente 14, podemos dejarla 16, yo ya la corrijo, ¿sí? Porque se nos han venido corriendo todas las fechas. Entonces yo ya la corrijo, vamos a dejarla para el jueves 16 y lo que voy a hacer es que vamos a trabajar únicamente sobre 3 piezas, ¿sí? Para que ustedes las hagan muy bien hechas. No les voy a dejar 5 sino 3 porque prácticamente vamos a tener una semana para elaborarlas, o sea que van a ser 3 planchas, ¿sí? Como les digo, yo estoy haciendo todos los ajustes en el documento. Entonces ahorita hago los ajustes acá, ponemos 16 y elaboramos únicamente 3 planchas para esa actividad. Porque es que me afana la última actividad, ¿sí? La última actividad que corresponde a perspectiva cónica, que es lo que nos hace falta y con eso terminamos. 3 planchas, son 3 planchas. Yo le doy 3 figuras y con esas figuras usted realiza la isometría, saca las vistas principales, utiliza bien correctamente las líneas y las acota. Son 3 planchas, 3 figuras, exactamente. 3 figuras. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? 3 figuras, ok, bien. Listo. Igualmente, si hay preguntas, pues las resolvemos durante el transcurso de la semana. Yo les pido disculpas esta semana. Realmente he tenido muchos problemas con internet, pero ya pues espero que eso esté solucionado y cualquier cosa yo voy a estar muy pendiente del correo. ¿Sí? Ya saben, a través de la plataforma, a través del correo, un mensaje o un correo electrónico. Entonces ya con esto finalizamos. Igualmente yo estoy grabando, como les dije al principio, estoy grabando esta sesión, voy a subir, queda la sesión de Blackboard y subo también la sesión en YouTube por si hay algún inconveniente, algún problema. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, termino ahorita de actualizar y ya ustedes mañana muy temprano pueden revisar sus documentos y las figuras para que arranquen con la actividad. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho. Que estén muy bien y una muy buena semana. Hasta luego.